Santiago está entre los últimos capítulos de la Biblia, de los últimos. Santiago capítulo 1. Santiago 1. ¿Cómo reaccionaste la última vez que estuviste en medio de un problema? Trae a tu mente ese momento. ¿Cómo actuaste ante tu familia o a ti mismo, tú mismo? Te enorgulleciste la última vez que estuviste en medio de problemas que te preocuparon genuinamente. ¿Cómo actuaste? ¿Fuiste un ejemplo a seguir? ¿Fallaste en esa prueba? Santiago 1 nos habla de eso. Dice Santiago 1: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumos gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dado, pero pida con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y parece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta toda la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto mismo, hermanos, amados míos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas. Pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Pero la religión pura y sin mácula delante de Dios es el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. ¿Recuerdan en qué momento de la historia estamos? En el momento en el que es escrito este capítulo. Se los he comentado constantemente cada que hablamos de un capítulo del Nuevo Testamento. ¿En qué punto de la historia estamos? No hablo religioso, no hablo necesariamente bíblico, sino histórico. ¿En qué momento de la historia se está? Es el momento en que estamos en el momento de más persecución en la historia en contra de los cristianos, hace más de 2000 años. Un poquito de contexto de este libro, escrito por Santiago. Es una carta muy práctica, directa, confrontativa. No se enfoca tanto en desarrollar doctrina extensa, sino en mostrar cómo se ve una fe real en el día a día. Es escrita a las 12 tribus en dispersión, que estaban en dispersión. Esto apunta directamente a creyentes probablemente con trasfondo judíos, judaizantes, que estaban esparcidos fuera de Jerusalén precisamente por la persecución. Lo más seguro es que les estaban persecución, estaban teniendo presión social, pobreza y conflictos sociales.
Fue escrita, esta carta de Santiago fue escrita para corregir una fe superficial religiosidad. Y Santiago logró ver algunos problemas en la iglesia en la que se dirige. Creyentes que dicen tener fe pero no la viven, volvemos a lo mismo, religiosidad, incluso en los últimos versículos que nos hace mención de esto. Gente que dice mucho, que se persina mucho, que dice vivir la vida cristiana, pero que no se ve reflejada en más partes de su vida, más que en el cómo juzga a los demás. Lengua descontrolada, favoritismo hacia los ricos, también había eso, pleitos y celos, falta de fortaleza en las pruebas y egoísmo en las oraciones. Son de las cosas que encontró Santiago entre los problemas de estas personas a las que se dirige. Y empezamos con el capítulo 1. Los creyentes estaban pasando por pruebas reales, había sufrimiento, había presión y necesidad. Y Santiago, como un buen líder, no les promete una vida fácil, porque no la va a ver, sino que les enseña cómo reaccionar espiritualmente de manera correcta ante los problemas que pasamos las personas, los creyentes. Santiago escribe esta carta porque había un problema serio, personas que decían creer en Dios, pero su vida no veía el reflejo de eso. Santiago busca corregir varias cosas como la inmadurez espiritual, lengua descontrolada, doble mentalidad, una casi doble vida, porque yo aquí en la iglesia soy una persona, pero fuera digo y actúo de manera diferente, una religiosidad vacía. Así que el propósito de este capítulo 1 no solo es tener fe, no solo es decir que creamos en Dios, no solo es decir, es llevar lo que sabemos y aprendemos a nuestra vida, a nuestro matrimonio, a cómo tratas a tu esposa, a cómo tratas a tu hombre, en nuestro trabajo, cómo soy como compañero, cómo soy como jefe, cómo soy como subordinado, en nuestro círculo social, somos la mala influencia de nuestros amigos, en los problemas, cómo actúas ante los problemas. Básicamente, si de verdad cada uno de ustedes dice conocer a Dios, esto debe notarse en su manera de hablar, y algo que se les olvida mucho a los cristianos, en su manera de tratar a otros. No solo aquí adentro, la parte de que somos cristianos la llevamos más allá afuera que aquí adentro. Aquí estamos sentados 1 hora y media, 2 horas, y es fácil fingir. Lo cristiano se lleva allá afuera. Allí es la prueba real. Si de verdad conocen a Dios, cómo tratas a los demás, cómo enfrentas pruebas, cómo manejas el dinero, cómo vives tu santidad. Pero de manera general este capítulo se enfoca bastante en cómo maneja un creyente cada problema que se te atraviesa. Y si ponen atención a la estructura de este capítulo, primero de lo que se nos habla es primero hay que construirse para poder aguantar una prueba. Primero nos habla de paciencia, nos habla de sabiduría, y después de ser probado o tentado, que es algo que indudablemente va a pasar. ¿Qué dice el versículo 2? ¿Qué dice el versículo 2? Tener como sumo gozo cuando estés en medio de pruebas. No es sugerencia, no te dice si llegas a estar en medio de pruebas, no, vas a estar. Hoy, mañana, acabas de pasar por una, estás en medio de una, o en un mes, pero vas a estar en medio de un problema que te va a quitar el sueño. Memorízate eso. Ahorita no te importa porque ahorita tienes otros problemas, otras situaciones en tu cabeza, ahorita no te interesa. Pero ¿cómo somos los cristianos cuando algo nos está quitando el sueño? Ahí sí somos bien creyentes, ahí sí somos bien cristianos. Y ya cuando nos conviene, nada más. Tener como sumo gozo cuando estés en medio de problemas. Gózate cuando estés en medio de un problema. ¿Quién se va a gozar en medio de un problema? ¿Quién? Alguien que aprendió a ver los problemas como una parte de crecimiento. Solo esa persona. Y esa mentalidad solo te la concede Dios. ¿Tú crees? ¿Tienes fe? ¿Tú crees? No hablo de ahorita que estás aquí. Por algo estás aquí, por algo estamos aquí reunidos. Porque creemos que creemos. Pero pasando esa puerta muchos se olvidan. Estando en medio de un problema, ¿tú crees? ¿Tienes fe? Cuando algo te está atormentando, ¿mantienes ese nivel de fe? Tu fe te produce paciencia, y si consideras no tener la sabiduría para tomar decisiones correctas, ¿qué dice el versículo 5? ¿Qué dice el versículo 5? Pídela. No creas que eres más inteligente de lo que tú piensas que eres. Y esto tiene mucho sentido. En la prueba, muchas veces lo primero que necesitamos es salir rápido, o al menos sentimos esa urgencia.
de salir rápido de los problemas. Pero no necesitamos eso. Muchas veces lo que más necesitamos es entender cómo responder correctamente a ese problema, qué decisiones debemos de tomar. Eso es mucho más importante que salir rápido del problema. ¿Qué decisiones voy a tomar? Porque eso es lo que te va a generar crecimiento. Cuando estuviste en medio de un problema, recuerda, ¿qué lección aprendiste? Acuérdate del último problema, ese que te quitó el sueño, acuérdate de eso. ¿Qué lección aprendiste? Cada que has sufrido por algo, no has aprendido ninguna lección. Eso sí preocupa, que no hayas sacado nada de un problema, no aprendiste nada. Pide sabiduría. Y te pongo ejemplo a Salomón. Cuando se le dio el reino, ¿tenía la capacidad para gobernar? ¿La tenía? Para aquellos que han leído, no la tenía. No la tuvo, no era inteligente. ¿Qué pensó Salomón? Tiene el reino en sus manos, y en lugar de pedir riqueza, pedir mujeres, pedir terreno, territorio, ganar peleas, lo que hace, yo siempre he dicho, Salomón empezó muy bien como ejemplo de todo lo que debe todos, como un ejemplo de lo que todos debemos de hacer, pero terminó fatal, tomó decisiones bien tontas al final de su vida. Pero en su comienzo hizo lo que todos debemos de hacer, no pidió cosas permanentes, vio que no iba a ser capaz de gobernar, vio que el problema que iba a afrontar lo iba a rebasar, y dijo: Dios, dame sabiduría para tomar decisiones a favor de mi pueblo. Y Dios le concedió sabiduría y muchas más cosas que ni siquiera había pedido, porque el propósito del corazón de Salomón fue sano y Dios le dio más. Pero ojo, y aquí sí es mi responsabilidad avisarte algo: cuidado con lo que pides, cuidado con lo que pides. Te lo digo aquí sí por experiencia, cuidado con lo que pides, porque Dios no te concede las cosas por arte de magia, te las concede para que tú te las ganes, para que tú las sufras y para que tú las trabajes para conseguirlas. ¿Quieres crecimiento? ¿Qué crees que te va a dar Dios? ¿Qué crees que te va a dar? Te va a dar obstáculos. ¿Quieres sentir y pedir amor? Dios te va a poner en situaciones donde vas a tener que demostrarle amor al prójimo. ¿Quieres paciencia? ¿Qué crees que te va a dar Dios? Te va a poner en situaciones donde tu poca paciencia va a tener que ser probada. ¿Y quieres sabiduría? Ojito con esto y cuidado cuando pidamos sabiduría, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Quieres sabiduría? Cuidado, porque Dios te va a meter en un mar de problemas para que aprendas a solucionar problemas. Así se obtiene la sabiduría, así se obtiene. Por eso, cuidado con lo que pides. Dios tiene una manera bien curiosa, y no lo digo mal, tiene una manera bien curiosa de contestar nuestras oraciones. Yo quiero paz, Dios, quiero sentir paz. Va, problemas. Pedí paz y me das problemas. Porque muy probablemente la mayor parte de tu vida tienes paz, pero no la valoras. Entonces, así vas a aprender a ver esos momentos puntuales donde sí tienes paz. Valóralo. Todo lo que pides a Dios, Dios tiene una manera bien curiosa de contestarlo, pero después lo valoras. Para concluir, una vez que logras crecer en tu camino espiritual, hermano, vas a darte cuenta que cuando más estable estás, cuando más estás creciendo, es cuando más probado vas a ser, cuando más tentaciones te van a atravesar. Y lo veíamos hace rato con David en el devocional de oración. ¿En qué momento fue cuando David empezó a pecar a lo tonto? Vamos a llamarle así. ¿En qué momento fue? Fue el momento en cuando más estable y tranquilo estaba en su casa descansando. En ese momento nació una lista de pecados enorme. Las conclusiones de este capítulo 1. Este capítulo 1 son un manjar de varios tips de crecimiento en todas las áreas de nuestra vida, si lo ven así. Pero un consejo general a todos, y este me lo apropié y me lo tengo que apropiar más, me lo tengo que tatuar en la mente más seguido, es el versículo 19. Y aquí te pido que prestes mucha atención, porque es una bendición toparse con personas así, y muchas veces nosotros no somos esa persona. Esto es un paréntesis. Versículo 19, ¿qué dice? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Este es un tip muy personal que
Yo soy el que más tiene que aprender esto, pero también exhorto a muchos a que escuchemos más, hablamos menos y seamos más pacientes, no explotemos ante cualquier cosa. Estos pequeños 3 tips son vitales para cómo llevamos no solo la vida espiritual, sino tu matrimonio. Cómo escuchas más a tu mujer de lo que tú hablas y viceversa. Con nuestros padres los escuchamos más de lo que hablamos. Este versículo, un cachetada con guante blanco de que debemos escuchar más, hablar menos, ser más pacientes. Básicamente no ser impulsivo. La tentación, hermanos, no nace de Dios, sino en los deseos desordenados del ser humano. Muchos no caen por la misma prueba, sino por la inestabilidad interior durante la prueba. No toda crisis se resuelve rápido, pero si puede ser atravesada con sabiduría, va a ser más digerible. Y finalmente, pasar por pruebas puede destruirte o puede perfeccionarte. Tú decides cuál de las dos. El creyente maduro interpreta el dolor con una perspectiva espiritual y de eso crece personalmente, mientras el que aún no ha entendido nada de eso, las pruebas lo hunden más, porque va a ser tentado. Pide por lo necesario, pide por lo que te hace falta para tomar mejores decisiones por ti y por los que te rodean, pero sé consciente que ante eso que pides, eventualmente vas a ser probado, eventualmente. Y una vez siendo una mejor versión de ti, ¿cómo vas a pasar las pruebas que te pueden hacer tropezar? Termino leyendo el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que ha prometido Dios a los que le aman. Gracias.